momento de reunirnos como familia cristiana, aunque sea a través del internet. Este es un momento en el que Dios quiere que tú retengas lo que tienes, y eso depende de ti, de esos tiempos que separas para comunión con Dios. Hoy es el día que ha hecho el Señor para bendecirte, para darte palabra, para escuchar tus canciones. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque justo en este momento Dios ya está listo para escuchar tu corazón. Abre conmigo la palabra en primer libro de Crónicas, capítulo 16, y acompáñame en los versículos 23 al 26. Reitero la cita, primera de Crónicas, capítulo 16, versículos del 23 al 26. Acompáñame desde casa leyendo. Dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. De eso no me cabe la menor duda. Dime, ¿quién más ha podido hacer una bóveda maravillosa como la que tenemos nosotros? ¿Quién más ha podido hacer tanta creación tan diversa? ¿Quién más ha podido darle nombre a las estaciones del año? ¿Quién más sostiene nuestro mundo? Solamente nuestro Señor. Por eso es que nos gozamos en cantarle, en alabarle, porque es bonito cantar salmos a su nombre, porque nuestro corazón se goza en la alabanza. Y ¿sabes qué? Dios no escudriña los ritmos musicales, Dios no escudriña los idiomas, Él los conoce todos. Lo que escudriña son los corazones. Así que yo te invito a que con todo el gozo que haya en tu corazón cantes con nosotros este ritmo que a México le gusta tanto. Qué bonito es alabarte, Señor. Adoramos tu nombre. Canta conmigo. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito Es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ya al llegar el domingo sigo con el gozo, y ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo. Si te sientes triste, si te sientes solo, llama a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo. Si te sientes triste, si te sientes solo, llama a Jesucristo y Él te hará feliz. Qué bonito es Gózate, hermano. cantar al Señor. Es hermoso adorarle. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Qué bonito es cantar al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Ya llega el domingo, sigo con el gozo, ¿y sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Decláralo, dice. Y un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo. Si te sientes triste, si te sientes solo, llama a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo. Si te sientes triste, si te sientes solo, llama a Jesucristo y Él te hará feliz. Qué bonito es cantar al Señor. Es hermoso adorarle. Qué bonito Cántale con tu alma. es cantar al Señor.
iglesia a Dios. Pueblo, gózate en el Señor. enseñarás a tocar tu corazón. Ojos y dale gracias a ese amado Jesús por ser tu pastor, por ir a buscarte cuando metió a las 99 al rebaño, al corral y se fue por ti. Invirtió su vida, se despojó de su majestad y de su trono por rescatar esa oveja perdida que éramos tú y yo.
Gracias, Jesús, te doy en este día porque tu amor es inquebrantable, es innegable. Te muestras a mí con claridad al defender mi fe, mi alma, a limpiar mis pensamientos y mis sentimientos cuando el enemigo quiere enviarme dardos de incredulidad. Y a través de tu sangre y de tu sacrificio, amado Pastor Jesús, me regresas al redil y has curado mis heridas y has sanado mi corazón y me has dado una nueva oportunidad. Amado Pastor Jesús, a tu nombre bendecimos. Cuando tú eres mi pastor no me falta nada. Por eso te alabo, Jesús. Declaro que eres mi pastor, que me vas guiando, que me vas sanando, que me vas alimentando. Y te alabo por ello y te agradezco y te amo. Y quiero darte lo mejor de mis días. Y quiero que tomes el control de cada una de mis sensaciones, de mis emociones, de mis pensamientos. Y que hagas crecer la fe en mi vida. Esa fe que un día tú sembraste en mi corazón al perdonar mis pecados. Esa fe que hoy día necesita de tu Espíritu Santo para seguir creciendo, Señor. Bendecimos tu nombre, buen pastor. Te exalto. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Cante con nosotros. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Nadie es como tú, nadie más toca mi ser como tú. Buscaré la eternidad y saber que no hay nadie como tú. Nadie es como nadie más toca mi ser como tú. Buscaré la eternidad y saber que no hay nadie como nadie es como Díselo con todo tu corazón. Piensa en Él y en su amor maravilloso. nadie más toca mi ser Piensa en esa como sanidad que te dio cuando más lo necesitaba tu alma. buscaré la eternidad y saber que no hay nadie como nadie más toca mi ser como
Inclina su cabeza, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que tenemos en el día a día de conocerte, de tener, Señor, tu presencia en nuestro corazón y recibir tu guianza, tu consuelo, tu confort, tu respaldo, tu fortaleza, que vienen a alimentar nuestra alma y nuestra vida para enseñarnos a vivir como tú quieres, Señor. Tú viniste, Jesucristo, a darnos una vida en abundancia, una vida feliz. No permitas que el enemigo nos robe lo que tú ya nos has dado. Ayúdanos a ser fieles, confiando, Señor, siempre en tus promesas, poniendo nuestros ojos en ti, Jesús, el autor de nuestra fe y el que vas a consumar esta fe con la vida eterna para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir confiando en ti. En el nombre de Cristo Jesús te quiero pedir, Espíritu Santo, que destapes nuestros oídos para que oigamos con claridad tu voz, que aclares nuestra mente, quites afanes, pendientes, asuntos, cuestiones, y nos des una mente abierta, una mente clara, para que lo que oímos lo podamos entender. Pero sobre todo danos un corazón sensible a las cosas espirituales, sensible a tu voz, sensible para que nos ayudes y nos enseñes a dar pasos de fe que nos lleven a una vida victoriosa. Pongo delante de ti este tiempo, Espíritu Santo, y te pido que tú hagas lo que tengas que hacer a través de este momento de exponer tu palabra en cada corazón. Haz tu obra, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Acompáñame ahí. Quiero hablar acerca de esta historia de David y los amalecitas. Precisamente por lo que hablamos por la mañana, en el servicio de la mañana, como cuando confiamos en Dios, pedimos su ayuda, cuando declaramos victoria, es un hecho que Dios está por nosotros. Quiero ahora dedicarme a este capítulo 30 del primer libro de Samuel, donde se nos relata esta historia bastante conocida. David, aunque todavía no es el rey, ya tiene un cierto grupo de personas que lo siguen. David ya de alguna forma gana victorias para Israel dentro de la organización o del pueblo de Israel. Ya tiene hombres a su cargo, y ellos estaban ubicados en una ciudad llamada Siclag. En esa ciudad tenían a sus esposas, a sus hijos, y de ahí ellos partían a hacer guerra contra los filisteos o contra los amalecitas, etcétera. Todo esto está en el capítulo 27, 28, etcétera. Y en una ocasión que ellos habían salido justamente a pelear una batalla, a pelear una guerra, los de Amalec, los amalecitas, habían llegado a Siclag y habían hecho un desastre. Habían quemado la ciudad, habían robado a las personas, se habían robado todas las cosas. Y esta es la historia de qué sucedió. Se llevaron a los niños y a las mujeres, los llevaron consigo, y cuando llegó David y su ejército, no había ciudad, no había cosas, no había personas, no había absolutamente nada. Y viene un momento de alto estrés, de mucha desesperación, pero también de qué va a pasar, qué va a suceder. Momento de desesperación, pero también momento de decisión. Y otra vez, a través del ejemplo de David, quiero volver a confirmar y a decir cómo el Señor está por nosotros, y cuando nosotros confiamos en Él, podemos vivir en paz. Versículos 1 y 2 de este capítulo 30. Ahora permítame desglosar cada una de estas cosas. Quiero comenzar diciendo la obra del enemigo, lo que el enemigo hace, está puesto aquí en los versos 1 y 2. Dice así: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, o sea, 3 días de viaje de donde andaban, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado. Quiero que usted vaya entendiendo. Invadido, puede decir en casa, habían invadido, habían asolado, segundo, a Siclag, y le habían prendido fuego, o sea, habían incendiado. Por si esto fuera poco, verso 2, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor. Vea la gran providencia de Dios. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. ¿Qué sucede en esta invasión a Siclag? Los de Amalec han invadido, pero no solo invaden, sino que saquean, han asolado, incendian la ciudad, y además se llevan cautivos a todos los habitantes que ahí estaban. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hicieron esto los amalecitas?
Probablemente algunos pensarán que lo hicieron por venganza. En el capítulo 27 David había ido contra ellos, lo había hecho en más de una ocasión. Ahora tenían la oportunidad, andaban por el Negev, llegaron al territorio, se dieron cuenta que en Siclag no estaban los soldados, no estaba David. Llegaron, invadieron, asolaron, incendiaron y llevaron cautivas a todas las personas de esta ciudad. Ahora bien, cuando David llega, estoy ahora sí ubicado en los versículos 3 y 4, vea la reacción que tienen David y sus hombres. Dice: vino pues David con los suyos, acuérdese que tenían 3 días fuera, a la ciudad, y he aquí que estaba la ciudad quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, y aquí quiero enfatizar esto, alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Creo que usted y yo hemos pasado por momentos como este, en donde algo nos duele tanto que hemos llorado y llorado y llorado y se nos acaban las fuerzas hasta para llorar. Es decir, estamos tan entristecidos, tan desconsolados, tan desconcertados, que ni siquiera nos quedan ya fuerzas para llorar. Hemos llorado bastante. Dios ha visto nuestro dolor, como es el caso de esta historia, de este pasaje. Y ahí está todo el ejército. Me parece hasta un poco chistosa este tiempo de consternación de David y de sus hombres, porque el escenario era desesperanzador, prefiero. O sea, estaban descorazonados. Llegaron, vieron la ciudad incendiada, no había ya ovejas, manadas, cosas, no había nada, ni siquiera su gente, su familia, sus esposas y sus hijos. El escenario es bastante negro, y si le sumo a lo que acabo de leer, usted sabe que hay ocasiones en las que uno está más cansado de lo normal. Y justo es ahí cuando el enemigo, cuando alguien está más cansado de lo normal, es cuando ataca. Porque sabe que tienes menos fuerzas, porque sabe que estás menos preparado para pelear una batalla, porque sabe que quizás sea el punto clave para tener una victoria sobre ti. Pero cuando Dios está de nuestra parte, escúcheme bien, cuando Dios está de nuestra parte, no hay causa perdida. El escenario es bastante lamentable. Les faltaron las fuerzas hasta para llorar. Ahí está el ejército. Hasta curioso está ver o imaginarnos 600 hombres de guerra llorando y chillando. Ay, mi esposa, mis hijos. Claro, cómo no. Y es que así es como nos quiere dejar el enemigo, sin fuerzas. Si lo pongo en los versos 1 y 2, invadidos, saqueados, incendiados y cautivos. Él quiere provocar en nosotros un estado en donde no nos queden fuerzas, en donde estemos desesperados y además desesperanzados, hasta que lleguemos a perder las fuerzas hasta para llorar. Pero es en medio de esta angustia en donde David nos enseña lo que debemos de hacer cuando enfrentamos momentos similares a este. Dice el versículo 6: y David se angustió mucho. O sea, humanamente le provocó mucha angustia. ¿Por qué? ¿Cuál era la angustia? No solo era la ciudad quemada, la gente perdida, los bienes perdidos, sino que también de su mismo ejército hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en mucha amargura de alma. Así quiere tenernos el diablo, angustiados como David, con amargura de alma como el pueblo. Que estemos quizá ni siquiera el pueblo de Dios poniéndonos de acuerdo, peleando entre nosotros, porque sabe el enemigo que cuando nos tiene así descorazonados, desesperanzados, desesperados y sin fuerza, somos mucho más vulnerables para abandonar nuestra vida de fe, para que nuestra fe se quebrante, para que abandonemos a Dios. Pero David nos enseña una vez más qué es lo que tenemos que hacer en momentos de angustia como este. Dice el versículo 6 en la parte final: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios.
¿Qué debemos de hacer cuando enfrentamos momentos adversos, circunstancias difíciles, pérdidas como estas, a lo mejor irreparables? La ciudad no iba a ser reconstruida pronto, les iba a costar mucho trabajo. La gente ni siquiera sabían dónde estaban, no sabían si estaban muertos, si estaban cautivos, si los habían llevado para fusilarlos en algún otro lado, para matarlos. No sabían nada, pero aquí David nos enseña lo que debemos de hacer cuando enfrentamos situaciones como esta. Debemos fortalecernos en el Señor. Mas David, dice el versículo 6, se fortaleció en Jehová su Dios. Diga desde casa: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Querían apedrearlo. Parece que le consideraban el responsable de lo que había sucedido. Había los mismos hombres que lo seguían y lo consideraban su líder. Ahora parece que ya ni en David confían, porque parece que las cosas no han funcionado como ellos pensaban. La situación para David no podía estar peor. Saúl le había expulsado ya de su propio país. Los filisteos habían expulsado a David cuando se había hecho el loco entre ellos. Le habían expulsado de su propio campamento. Los amalecitas habían llegado a su ciudad, la habían saqueado y se habían llevado a sus familias. Habían perdido a su propia gente, a sus hijos, a sus esposas. Y para David, hasta en quienes confiaba, que era su ejército, sus amigos, sus hombres, los que daban la vida por él, ahora están hablando de apedrearlo, de matarlo, de hacerlo el responsable. Cuando enfrentamos situaciones como estas, grandemente peligrosas o grandemente trágicas, necesitamos también que una fe grandiosa brille en nuestro corazón, porque cuando confiamos en Dios, escúcheme bien, no seremos defraudados. Cuando tú confías en Dios, no serás defraudado. Podemos confiar en que Dios tiene la respuesta, aún en medio de nuestras tragedias, aún en medio de nuestras tormentas. Dios tiene la última palabra. Por eso ensalzo la frase mas David, que él sabía lo que debía de hacer. A lo mejor otros hubieran hecho un plan, a lo mejor otro hubiera echado un discurso para aquietar los ánimos de los hombres. Quizá otro hubiera hecho una estrategia o seguir huellas o hacer un plan. Pero David sabía que lo primero que él debía de hacer era buscar a Dios, fortalecerse en Jehová su Dios. Esto representa el poner toda nuestra confianza en Dios. Él no se equivoca, Él sabe lo que hace. Para David, Dios no era su último recurso, no es la única ocasión. Ya lo he dicho, David era un estilo de vida. Para David, Dios era su primera opción. Dicho en otra forma, David acostumbraba a confiar en Dios. No solo tenía espacios de mucha confianza o de mucha fe, él en su vida vivía una vida confiando en Dios. Lo dije en el Salmo 56, aunque siento temor, yo confío en ti, Señor. Y ahora me digo a mí mismo, ¿por qué voy a tener miedo si tú estás por mí? El Salmo 28 es un salmo precioso. Quizá quiero que ponga un separador ahí en 1 Samuel 30. Y en el Salmo 28, en los primeros versículos, aquí hay otra declaración de David para enseñarle a usted cómo debemos seguir el ejemplo de David, de vivir confiando en Dios. Cada día debemos confiar en Dios. Salmo 28, versículos 1 y 2. A ti clamaré, oh Jehová. Vea cómo considera David a Dios. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Vea más adelante el versículo 7 hasta el final de este salmo. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Era para David un estilo de vida confiar en Dios. En él confió mi corazón, y cuando confía mi corazón en Dios, fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Usted puede decir amén. Y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. He aquí las canciones de este compositor, de este músico, de este siervo de Dios. He aquí la clase de fe con la que David vive.
no solamente en momentos despierta su fe, sino que él vive confiando en Dios. Ni en las mayores calamidades de la vida de David dejó de confiar en Dios. Y este es uno de los casos en los que David nos enseña y nos demuestra cómo debemos confiar en Dios día a día. No solamente se fortaleció en Dios porque confiaba en Dios. Los versículos 7 y 8 dicen que David consultó a Dios. Cosas que hoy muchos cristianos no hacen. Vivimos bajo la bandera de, pues bueno, lo que me pase, todo obrará para bien. Sí, cuando tú confías en Dios, pero también debes entender que debemos tener nuestro oído listo para poder preguntarle a Dios qué quiere que hagamos. Porque de eso depende nuestra victoria y hacia dónde nos encaminamos. David no solo se fortaleció en Jehová, sino que también consultó a Dios. Señor, estos me quieren apedrear, ya no tengo nada. Los hombres que tenía me están hablando entre ellos de matarme. Mis esposas ya no están, mis hijos ya no están, los hijos de estos ya no están. Señor, ¿qué debo de hacer? Versículos 7 y 8 dice que David le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelec o de Ahimelec: yo te ruego que me acerques el efod, la costumbre sacerdotal para ir a consultar a Dios. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David, versículo 8, y subrayo y ensalzo, esto es lo que debemos de hacer cuando enfrentamos situaciones en donde nos asalta el llanto, nos asalta el dolor. Y David consultó a Jehová diciendo, vea que hay dos preguntas que David le hace a Dios. Dios, ¿perseguiré a estos merodeadores? Y la segunda pregunta es, o sea, primero, Señor, ¿los debo perseguir? ¿O debo aceptar esto como una situación en donde, a ver cómo tú la transformas? Dime qué hacer. ¿Perseguiré a estos que nos han atacado? Primera pregunta. Segunda pregunta, muy importante. Si tú me dices que sí, ¿los podré alcanzar? David está muy interesado en escuchar la opinión de Dios. Ante circunstancias en donde no sabemos qué hacer, qué importante es fortalecernos en Jehová nuestro Dios, pero también consultarlo, ¿qué debo hacer? En el caso de David, ¿perseguiré a estos merodeadores? Segunda pregunta, si me dices que sí, ¿los alcanzaré? Y entonces Dios le responde, siempre que tú quieras hacer la voluntad de Dios y le preguntes ¿qué debo hacer? Escúchame, siempre Dios te va a decir qué hacer, porque Él está interesado en guiarte. El problema somos nosotros, que muchas veces no estamos interesados en que Dios nos guíe. Y nuestros pequeños momentos de oración o nuestros pocos tiempos de lectura de la palabra, pues nos hacen que estemos más pensando en otras opciones. Pero David nos enseña que nuestra primera opción, el primer recurso, es acudir a Dios, fortalecernos en Él, consultarlo y preguntarle qué debemos de hacer. David le preguntó, ¿los perseguiré? Segundo, ¿y los alcanzaré? Y vea por favor qué le respondió Dios. No le respondió otra cosa, no le respondió, David, necesitas cambiar tu carácter. No, Dios le respondió lo que David le preguntó. David le preguntó, ¿los perseguiré? Y Dios le contesta, ahí en el verso 8 mismo, síguelos. Los perseguiré, y Dios dice, síguelos. La segunda pregunta, ¿y los alcanzaré? Y Dios le contesta, porque ciertamente los alcanzarás. Y no me lo preguntaste, pero déjame decirte que además de que los vas a alcanzar, vas a libertar a los cautivos. O sea, Dios le muestra, aquí hay muchos elementos muy interesantes, muy importantes. Dios le muestra no solamente que los va a alcanzar, los debe seguir y que los va a alcanzar, sino le muestra que sus familias están vivos. O sea, llevaron cautivos a tu gente, David, pero tú vas a ir, síguelos, los vas a alcanzar y vas a liberar a todos estos cautivos que han caído en manos de los amalecitas. Qué importante es aprender de David a consultar a Dios.
No necesito preguntarle ni necesito meditar mucho en esto, pero estoy seguro que David en su humanidad quería seguir a los amalecitas. Estaba encorajinado, se habían quemado su ciudad, habían robado a su gente o quizá matado a sus esposas, a sus hijos. Seguramente hay cierto grado de enojo en David como en los hombres que le siguen. Pero antes de ser impulsado por sus emociones o ser impulsado por el enojo, David se fortalece en Dios y consulta a Dios lo que tiene que hacer y Dios le responde. Cuán importante es aprender de David a no irnos con nuestros impulsos. Enfrentamos algo y siento coraje y entonces voy y me desquito. Qué importante es fortalecernos en Dios antes de accionar y consultar a Dios. Y Dios siempre responde. Los versículos 9 y 10, voy a hacer énfasis en dos verbos. Uno está en el 9 que dice partió y otro está en el verso 10 que dice siguió. Partió y siguió. Sígame con su vista la lectura. Partió pues David, o sea, habló con el pueblo de alguna manera, con sus soldados, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Estaban muy cansados. Pero ¿qué hizo David? Llegaron, algunos estaban cansados. ¿Y qué hizo David? Bueno, descansemos. No, ¿qué hizo David? No solo partió, sino siguió. Dios le había dicho, síguelos, los vas a alcanzar. Y David tiene esta promesa, confía en Dios y no va a descansar hasta que esta palabra sea cumplida. Y David, dice el versículo 10, siguió adelante. Eran 600, ahora sigue con 400, lo cual significa, ahí lo dice, que se quedaron 200 muy cansados. No es tiempo para pensar si estos 200 no amaban tanto a sus familias. Creo que no es tiempo para juzgar a estos 200. Lo que es interesante es que estos 200 estaban tan cansados, habían llorado tanto que se les habían acabado las fuerzas. De alguna manera David los convenció y les dijo, hablé con Dios, Dios me dijo, fueron. Pero humanamente a veces las fuerzas ya no alcanzan. Y eso es lo que les ha pasado a estos 200. Llegaron a esa región y ya no pudieron más. Y hablaron con David y le dijeron, nosotros ya no podemos más. Pero David no quiso convencerlos, no peleó con ellos, no les dijo, no sean cobardes, anímense. Los dejó. Y siguió adelante con los otros 400. Qué interesante es esto, porque un tercio de sus hombres está cansado. Y él, recuérdole, no va a llegar con los amalecitas y decirles, me robaste a mis mujeres y a mis niños, dámelos. No, van a pelear una batalla, van a enfrentar una guerra. Y ahora se ha quedado sin un tercio de su ejército. Pero David siguió porque Dios le había dicho y él confía en Dios. Definitivamente esto fue una prueba para David, una prueba de su confianza en Dios, una prueba para su fe. ¿Podría seguir adelante como le había dicho Dios? ¿O tenía que esperar a los 200? ¿O tenía que esperar algunos días de descanso? Pero dice que David se aferró a la palabra. Fue probada su fe, pero salió aprobado. Y él siguió adelante. No juzgó a los 200. Esta fue una prueba para David en muchos sentidos. No solo fue una prueba para su fe, también era una prueba de liderazgo para él. ¿Qué iba a hacer con esos 200? Porque algunos líderes justicieros hubieran dicho, matemos a estos que no nos quieren acompañar. O probablemente después ignorarlos y decir, nada, porque ustedes no fueron, ustedes no tienen nada. Pero no fue lo que hizo David. David nos demuestra una y otra vez el asombroso líder que era. Y lo era porque era un hombre que se fortalecía en Dios, que consultaba a Dios y que obedecía a Dios. Los versículos del 11 al 15, bien se les ha nombrado unos versículos de lo que conocemos nosotros como una doctrina que se le llama la providencia de Dios. Cuando Dios pone elementos en donde no deberían de estar para ayudarnos. Algunos lo llaman la divina providencia. Nosotros pensamos o preferimos nombrar la providencia de Dios, que es bíblica, es real. No es divina providencia como, ay, qué suerte. No, es Dios el que nos ayuda. Y estos versículos son de la providencia de Dios. Hallaron en el campo, versículo 11, a un hombre egipcio,
el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos, o sea, el postre, secos y 2 racimos de pasas, o sea, lo alimentaron. Estaba para llorar el pobre egipcio. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan y bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: para muchos, mira qué casualidad, pero no era así. Yo soy siervo de una amalecita. Vea cómo soltó toda la sopa el egipcio. Vea. Y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Qué gacho el amo amalecita. Bueno, pues hicimos una incursión, o sea, aquí le soltó toda la sopa, a la parte del Negev, que es de los cereteos, y a la parte de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Híjole, no quiero imaginar cómo se puso David. Pero dice el verso 15: y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: sí te llevo, si me juras por Dios que no me matarás y que ya no me vas a entregar en mano de mi amo. Yo te llevaré a donde está esa gente. La providencia de Dios puso a un joven egipcio, esclavo de una amalecita. Lo habían abandonado porque estaba enfermo y dijeron: no, déjalo ya, que se muera. Qué crueldad, o sea, lo hubieran matado mejor. Lo dejaron ahí enfermo y dijeron: bueno, pues ahí nos vemos. Y resulta que era uno de los que habían hecho las fechorías en Siclag. Pero Dios lo puso ahí precisamente para darle informes a David. O sea, a ver si me estoy explicando. Dios sigue guiando los pasos de David. Dios está al frente de esta victoria que David va a tener. No hayan para dónde agarrar. Se encuentran a un joven y él tiene la información de dónde están las tropas. David se mostró bastante compasivo. El joven era un sospechoso, pero sin embargo David lo alimentó, lo ayudó. Vea el comparativo de lo que hacen la gente sin Dios. Habían sido crueles con él y lo habían abandonado. Y David, cuando lo encuentra, lo atendió, lo ayudó, fue bondadoso. Y la información que el joven le dio fue muy valiosa. Soltó la sopa y dijo: sí, no me fuimos y anduvimos aquí y allá. Y también a Siclag le prendimos fuego. Y dijo David: este es de estos. Y entonces este hombre los llevó hasta donde los amalecitas estaban, con toda la gente de estos 600 soldados que habían llevado cautivos. Versículo número 16. Ya leí el 15, voy al 16. Dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra los amalecitas. O sea, estaban, según ellos, regordeados, estaban disfrutando sus victorias. Me encanta la palabra desparramados, como que me los imagino así, uno por aquí y otro por allá, y así tirados de borrachos y de todo, porque es lo que dice: comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y también de la tierra de Judá. Está celebrando el enemigo la victoria, pero le queda poco tiempo, porque Dios ha guiado hasta ahí a David y a los suyos para que recuperen todo lo que el enemigo les había quitado. Versículo 17: y los hirió David cuando los encontró desparramados desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno. Vea la frase, parece contradictoria: sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Oh, por fin, no que ninguno. No, es que es una frase en decir que eran miles. O sea, no escapó ni uno, nomás 400. ¿Cuántos serían? Serían miles. A ver, ¿cuántos hombres trae David? Nada más trae 400, cansados de llorar, cansados por la situación, de días de viaje, muy estresados por qué pasará. Pero es que no es con espada ni con ejército, no es humanamente lo que podamos hacer nosotros, es lo que Dios está dispuesto a hacer por nosotros. Y los hirió David a estos miles de amalecitas, y escaparon solo 400. Como que fue el pago a 400 y 400. Bueno, estos se libraron. Huyen estos 400, versos 18 en adelante. Y libró David. Por favor, usted subraya en su Biblia: libró David todo. Libró David
todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó, subraye, cosa alguna, chica ni grande. Hasta los juguetitos de los niños, ahí estaban. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Otra vez subrayo, todo lo recuperó David. Una vez más lo digo, todo lo recuperó David. No le faltó nada. Y hasta dice la escritura que no solo recuperó todo, toda la gente estaba viva, todas las esposas estaban vivas, todos los hijos estaban vivos, todos los juguetitos estaban listos, todo. Y no solamente recuperó lo que le había robado el enemigo, sino que hasta tuvieron botín, porque los amalecitas venían de hacer fechorías en otras tierras y habían juntado botín y ahí estaban celebrando. Bueno, todo ese botín, ahora sí que aquí aplica, nadie sabe para quién trabaja. Todo ese botín se lo quedaron David y sus hombres, porque cuando Dios nos guía y nosotros nos dejamos guiar por Dios, cuando Dios está por nosotros, nos esperan grandes victorias que ni siquiera imaginamos, que están más allá de lo que pensamos o entendemos o a veces hasta pedimos. Versículos siguientes, me encanta leer el versículo 20, porque este es el cambio que tienen los hombres de David. Dice: tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayendo todo delante, los que hablaban de apedrearle ahora decían: este es el botín de David, este es el botín de David, alabado sea David, bueno es David, grandioso es David. Bueno, lo estaban hablando de apedrear hace poco, pero eso es lo que Dios es capaz de hacer, maravilloso. Y luego los versículos 21 en adelante dice que algunos hombres de los 400, voy a parafrasear, dijeron: bueno, los 200 que no vinieron a pelear, a esos no les vamos a dar nada, porque no vinieron. Ese es el espíritu justiciero. Pero David, que tiene el espíritu de Dios, habla con ellos y les dice: no, ellos no podían más. Ellos van a recibir la parte que les corresponde de sus cosas y del botín. Y cuando llegaron con aquellos hombres y se encontraron, David les entregó como les correspondía a esos 200 que se habían quedado cansados, también les repartió el botín. Bueno, era tanto el botín que hasta David mandó regalos a sus amigos. Eso está ahí en los versículos 26 en adelante. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, a sus amigos, diciendo: aquí hay un presente para vosotros. Del botín de los enemigos de Jehová, Dios nos ha recuperado todo y nos dio de más. Ahí les va un regalito para que sepan el Dios que está de nuestra parte. Déjame decirte esto con mucha fe: Dios es el único que puede convertir las tragedias en fiestas. Dios es el único que puede convertir una gran tragedia como la de 1 Samuel 30 en una gran fiesta, porque Él todo lo puede hacer. Cuando buscamos a Dios y acudimos a Él y nos fortalecemos en Él y lo consultamos y lo obedecemos, Él nos responde, Él nos protege, Él pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Este mismo David le dijo a aquel gigante Goliat: la batalla es de Jehová. Cuando nosotros decidimos fortalecernos en Dios en momentos de angustia, lo consultamos y le obedecemos, Dios siempre nos responderá, nos protegerá y peleará por nosotros las batallas que nosotros no podemos pelear por nosotros mismos. ¿Se fija cómo Dios transformó de la angustia, donde están, a un gozo y a la libertad y hasta la ganancia y hasta para regalos para otros? Porque Dios es el único que puede convertir una tragedia en una fiesta. Bueno, a eso vino Jesús, ¿no? A convertir la más grande tragedia que puede enfrentar un ser humano, que es la muerte, y convertirla
en una fiesta eterna a su lado. El Señor es especialista en convertir nuestras tragedias en fiestas. Hay que fortalecernos en Dios, consultar al Señor y obedecerlo. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos, comienza a orar. Si hay alguna situación que te ha llevado al extremo de tus fuerzas, has llorado y llorado y pedido, tanto que te has desesperado y se te han acabado las fuerzas hasta para llorar. Si tú te acercas al Señor, si tú llegas hasta Él y te fortaleces en Él, entonces y solo entonces puedes tener paz en la tormenta. Escucha y ora. Esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, Jesús guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo ves pena y tristeza y el futuro incierto espera, pero puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, Jesús guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Señor Jesús, danos de tu paz. Enséñanos a hacer lo que hizo David en momentos de angustia. Capacítanos, Señor, para, en vez de tirarnos al drama y vivir una vida de queja o de amargura, ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, a tirar nuestra vida delante de ti, a postrarnos, Señor, y a fortalecernos en ti. Espíritu Santo, fortalece hoy a aquel que está enfrentando una situación apremiante. Fortalécelo, fortalécelo. Espíritu Santo, hazle sentir tu presencia, que todo su ser sea invadido por tu presencia. Hazle sentir que tú estás con él. Susúrrale en su oído espiritual las cosas que debe de hacer. Contesta las preguntas que pueda llegar a tener esta persona, Espíritu Santo, y dale la guianza y la fuerza para que te obedezca, Señor, para que entonces las tragedias se puedan convertir en fiestas, nuestros lamentos puedan ser transformados en bailes y nuestras vidas tristes reciban el gozo de tu presencia con nosotros. Señor, no dudo que haya personas que estén viviendo situaciones muy serias, muy severas como esta quizá, pero no dudo ni tantito que el Dios que fortaleció a David, que le contestó a David y que guió a David y que le dio a David la victoria, es el mismo Dios que hoy puede hacer lo mismo por cada uno de nosotros. Por eso, Señor, declaro victoria sobre cada persona que hoy se fortalece en ti, Señor. Ayúdanos a tener esta confianza, una confianza ciega, una obediencia absoluta a ti. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a fortalecernos cada día en ti para estar fuertes espiritualmente y avanzar a las victorias
que tú ya has preparado para nosotros, Señor, los que confiamos, creemos y obedecemos tus palabras. Gracias por esta palabra, Señor. Haz que sea alimento fresco para cada alma. Haz que sea un bálsamo para el alma angustiada. Haz que sea, Señor, un refresco para el alma sedienta. Y que podamos, Señor, vivir una vida como David, confiando en ti. En tu nombre precioso hemos orado, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Gracias por estar aquí. Sé que Dios está ahí. Que el Señor te